es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar. Y es por ti que he vuelto a nacer, no hay otra cosa que solo... Aleluya, aleluya, amén, amén, Señor bendito, amén. Podemos sentar, amados hermanos. Amén. Leímos Éxodo capítulo 6, 3 y versículo 6, ¿no? Y le dijo en la aparición que en la zarza Dios hizo a Moisés, le dijo: oye, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén, mis hermanos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Vamos a iniciar una serie de estudios que creo que nos tomarán unos 3 o 4 domingos acerca de este tema. Es que Dios hizo una obra muy especial en estos 3 hombres. Dios efectuó una obra maravillosa con estos 3 hombres. Entender el caminar y lo que aconteció con estos 3 hombres nos va a permitir a nosotros entender el camino cristiano y el propósito de Dios. Sin exageración, es vital que se haga. Si uno no entiende el caminar de uno de estos 3, no podrá caminar como Dios espera, porque la palabra dice que es así. Dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Amén. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. A fin de que, decíamos hace 8 días, cuando estudiamos hace 8 días a Abraham hizo un altar y una tienda, y estudiamos el principio del altar y de la tienda, y dijimos que nadie puede levantar un altar si primero Dios no se le ha revelado. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y que solamente una vez que nosotros levantamos un altar, podemos tener una tienda que Dios reconozca. Podemos tener muchas tiendas, y hablamos comparativamente con el matrimonio que no se pone delante de Dios. Ellos tenían tiendas antes, pero solamente Dios menciona la tienda una vez que Abraham ha levantado un altar, para dar a entender también que es necesario un pueblo que camina sin echar raíces en este mundo como si fuera lo fundamental. Yo veo hermanos que batallan por tener raíces profundas en este mundo. O sea, yo sí sé que le creemos a Dios, pero ¿en qué grado? Pues eso es lo que no sé, porque Dios no quiere que nosotros echemos raíces en las cosas del mundo. Él quiere que echemos raíces en las cosas del Espíritu. Y hay quienes de todas maneras se empeñan en tener bienes de este mundo, y esto no está mal. El problema es que no es lo primero en sus vidas, no es Dios lo primero en sus vidas, sino lo primero es esto. Entonces, hablamos hace 8 días, no lo sabía yo, pero íbamos a hablar de Abraham. Era como un prefacio de lo que vendría hoy. Dios prepara el camino. Dios es un Dios de principios. Dilo al que está al lado: Dios es un Dios de principios. Es decir, Dios no se rige ni nos enseña a nosotros a andar en formas, en métodos, y mucho menos en religión. La religión es un montón de métodos, formas, llegar aquí a las 10 en punto. Por demás es que nosotros llegamos a las 10 en punto si no vamos a ponerle ni 5 de atención a lo que Dios quiere decirnos. Por demás es que lleguemos a las 9:30 si no vamos a adorar a Dios como deberíamos adorarlo. Simplemente perdemos el tiempo, nuestra madrugada sin eficaz no produce nada, y simplemente saldremos por esa puerta igual que como entramos, frustrados, o diciendo: bueno, yo voy y vengo, pero no pasa nada en mi vida. Pues ¿cómo va a pasar? Si tú no te metes con Dios, es imposible que pase algo. Y Dios quiere que nosotros entendamos estas cosas, porque Él es un Dios de principios, no de formas. No es un Dios que quiere que tú tengas un horario establecido de iglesia los domingos, como lo teníamos en el tiempo pasado, cuando éramos activamente religiosos, si se puede decir activamente. Dios quiere un pueblo que produce fruto en nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestra vida.
Él tiene que bregar con muchas cosas en nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está bregando con su vida? ¿Sí? Él está batallando con nosotros. Somos, diríamos, un huesito duro de roer, duro de pelar. Pero tenemos la esperanza bienaventurada de que quien está haciendo la obra no es el hermano a punta de patadas, ni el pastor a punta de sablazos o de palabras duras. Tenemos la certeza de que quien hace la obra es Dios. Esta palabra que Dios nos da produce algo en nuestra vida. Produce. En la medida que nuestro corazón esté dispuesto a producir más, depende del terreno que tengamos por corazón. Pero Dios quiere hombres y mujeres que le creamos. Y decía que Abraham, Isaac y Jacob representan tres hombres fundamentales en la formación del pueblo de Dios. Dios no se llama el Dios de Adán. Dios no se dice a sí mismo: yo soy el Dios de Enoc, yo soy el poderoso Dios de Noé. No, Él dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no lo dice por capricho, y no lo dice por decirlo, porque Dios no hace nada por azar, por casualidad. Dios no hace las cosas como nosotros, que algo nos salió y que sonó bonito y que pareció bien. No, Dios hace todo con propósito. Cada paso que da tiene un significado, yo voy a decir, eterno, en tu vida y en la mía, y por supuesto en el pueblo de Dios del cual nosotros hacemos parte. Abraham conoció a Dios como padre. Es lo que vamos a estudiar. Hoy yo voy a hacer casi que un prólogo nada más de la predicación dentro de 8 días. Hoy vamos a simplemente a decirles a grosso modo de qué se trata el asunto. Abraham conoció a Dios como padre. Lo conoció como padre y pudo entender que de Dios procede todo. Dile al que está al lado: de Dios procede todo. Y díselo aún más, dile: aún tú procedes de Dios. Nosotros procedemos de Dios, nuestro ser procede de Dios. Abraham pudo entender que todo, absolutamente todo, procede de Dios. Isaac conoció a Dios como hijo. Supo lo que es ser hijo de Dios. Se deleitó en ser hijo de Dios. En Isaac podemos ver que todo Dios lo da a su hijo. Yo voy a decir que Isaac pudo entender que todo lo que él tiene, lo que tuvo, procedía de una herencia del padre. Entonces Abraham conoce que todo procede de Dios. E Isaac entiende que todo lo que tiene es herencia del padre. Di: herencia del padre. Herencia. Nosotros tenemos herencia, somos hijos. Conviene que nosotros entendamos también esto, y eso va a ser en su momento preciso. Pero es, repito, un pequeño resumen, un pequeño prólogo. Jacob conoció el quebrantamiento en la vida suya, el trato del Espíritu Santo sobre los hombres. Allí está todo. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Ellos constituyen el comienzo del pueblo hebreo. El comienzo del pueblo de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. No es Adán. No. Es allí donde Dios empieza, donde promete hacer un pueblo de ellos, es a través a Abraham, se lo dice. No se lo dijo a Noé, aunque sabemos que de Sem, por allí viene la línea, para entender el origen de Adán. Pero cuando Dios revela el propósito de hacer un pueblo apartado para Él, una nación santa para Él, se lo reveló fue a Abraham. Amén. Y la palabra dice que ellos son el origen del pueblo de Dios. Así que todas las cosas, voy a decir, que tuvo que experimentar, las fundamentales, que identifican a Abraham, que identifican a Isaac y que identifican a Jacob, tienen que acontecer en la vida de cada uno de nosotros, del pueblo de Dios, para que podamos venir a ser verdaderamente parte del pueblo de Dios.
van a tener que seguramente más de uno rumiarlo lentamente y decir, yo no creo eso. No te preocupes, no se trata de que estés de acuerdo conmigo, sino con las Escrituras. Entonces mi misión es hacer que eso quede claro, que sí es cierto que la experiencia de Jacob tiene que ser tu experiencia y mi experiencia, que la experiencia de Isaac tiene que ser tu experiencia y mi experiencia, y que la experiencia de Abraham tiene que ser tú y mi experiencia, tuya experiencia y la mía. Amén. Estas cosas fueron escritas para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Están escritas para eso. No están escritas como historia sagrada, como muchos leen y le pueden leer un librito de estos al niño para que se duerma. Pero no tienen ese propósito. Dios es un Dios inmutable y Él se mueve por principios. Inmutable es que nunca cambia. Nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que antes aborreció Dios lo sigue aborreciendo hoy. No es que Dios era tremendamente duro en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es un Dios que se cansó de ser duro y ahora es muy buena persona. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy. Usted cuando lee el antiguo pacto, mi hermano, lo que va a encontrar es un Dios que destila amor por todas partes. Y cuando leen el nuevo pacto, el mismo Dios te sigue destilando amor por todas partes. Lo que pasa es que miramos pero no vemos, oímos pero no percibimos, leemos pero no entendemos. Pero cuando Dios abre el entendimiento vamos a darnos cuenta que es el mismo Dios. Es un Dios de principios. ¿Es un Dios de qué? Un Dios de principios. Deuteronomio, yo voy a moverme en algunas citas. Si alguno quiere ir por allí, pues maravilloso, vamos juntos. Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué dice allá mi hermanita Araceli en esa tabla allá? ¿La quiere leer, por favor? Sí, esa. Dios quería un pueblo muy suyo, un pueblo muy especial. Y como Él es un Dios inmutable, déjeme decirle, mi hermano, que Él no ha cambiado eso. Él quiere un pueblo bien especial. Hay un pueblo que quiere ser semi-especial, o sea, un pueblo que quiere parecerse a los demás pueblos, un pueblo que tiene estereotipo de iglesia, un pueblo que cree que debe hacerlo a su manera. Pero vamos a entender a lo largo de este estudio que no debe hacerse jamás a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Aunque tenga mucho éxito lo que los hombres puedan hacer, Coca-Cola Corporation es un gran éxito, Amway es de gran éxito, pero eso no es lo que Dios quiere. Es a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Y esto cuesta trabajo y vamos a estrellarnos bastante con eso. Pero leímos ahí que Dios ha dicho que quiere que seamos un pueblo muy especial para Él. Eso quiso desde el principio. Cuando llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él quería levantar un pueblo especial más que todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en Hechos, el libro de Hechos capítulo 15 y versículo 14 dice, esto en el concilio de Jerusalén, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Simón Pedro contó cómo Dios visitó en la casa de Cornelio con su espíritu a los gentiles. Y dice, ¿para qué? Propósito, ¿para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces ven que es el Dios inmutable, porque esto fue escrito 1500 años después. Y allá dijo que quería un pueblo especial para su nombre. Y ahora dice que los gentiles también quiere un pueblo que haga parte de ese gran pueblo especial para su nombre. Entonces vemos que no es acomodar ideas, ni que nosotros pensemos así porque queremos, sino que Dios lo dice. Él quiere que nosotros, primera de Pedro 2:9, ¿qué es lo que dice? Pero más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa.
para propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y de la muerte al reino de su amado Hijo de la luz y de la vida. Un pueblo especial somos. Nosotros como congregación tenemos ese nombre. De ninguna manera nos reclamamos ese nombre como único. Ese es el nombre para toda la iglesia del Señor. Así que si algunos se reclaman ser testigos de Jehová equivocadamente, lo lamentamos mucho, pero nosotros también somos testigos de Jehová y somos más fieles que ellos en lo que respecta a las escrituras, a la obra de Dios. Otros pueden decir que crecen en gracia y pueden usar ese nombre, pero nosotros no podemos decir, no pronunciemos esas palabras. Nosotros crecemos en gracia y en el conocimiento de Dios. El diablo querría que no usemos esas palabras y que más bien parezcan como una maldición. No, 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 son una bendición. Y el hecho que nosotros nos haya llamado el Señor Nación Santa no significa que avivamiento no lo sea. Que cada iglesia, llámese como se llame la congregación donde la sana doctrina es predicada, hacen parte de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios. Amén, mis hermanos. Nada más terrible que las sectas, nada más terrible que la gente que piensa que los que no están en las puertas del lugar donde estamos nosotros no son de Dios. La iglesia es inclusiva, no exclusiva. Dios recoge, lo único que no marca, no encuadra en el propósito de Dios es el pecado. Pero todo hombre que viene a Dios, Él no lo echa fuera si viene de corazón dispuesto. Y llámese el lugar como se llame. Así que nosotros bendecimos a la iglesia donde quiera que esté y llámese como se llame la congregación. Amén. Amén, porque son hermanos nuestros. En Efesios, sigo leyendo. Efesios, si alguno tiene la velocidad para mirar por allí, pues bendición. Efesios 2:13. Efesios 2:13, aquí es donde se ejercitan un poquito. 2:13 dice, y 14. Y no, estoy en Gálatas. Léalo por favor, léalo duro. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿quiénes estábamos lejos de Cristo antes? Ni sabíamos, ¿no es cierto? Tremendo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación, intermedia de separación. ¿Cuáles dos pueblos? Israel y nosotros. De los dos pueblos hizo uno solo. Del Israel natural, si se quiere, con el Israel espiritual que somos. Hace un solo pueblo. Amén. Sigo insistiendo que Dios quiere un pueblo que especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, y no por las posesiones de esta tierra, porque a Dios eso no le importa. No es su punto. Su punto es un pueblo limpio de corazón, un pueblo entendido espiritualmente, un pueblo que camina en el espíritu por el espíritu, un pueblo que no camina en las emociones, un pueblo que camina en el conocimiento, en el amor y en las cosas, las virtudes que Él nos ha dado. Amén, mis hermanos. Aún en el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dile al que está al lado: tú eres miembro de la familia de Dios. Somos hermanos. Cuando nos decimos hermanos, no es como en el mundo: yo hermano, bien hermano, yo llave, bien llave, yo mi parche. No, 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 no. No es un decir. Cuando le decimos hermano al hermano es porque es hermano. Lo puedo decir con toda certeza. Los lazos de la hermandad espiritual son mucho más fuertes que los lazos de la carne y de la sangre. Podemos romper con nuestra familia de carne y sangre, créamelo, pero los lazos que nos unen en el espíritu son mucho más fuertes. Esto lo entienden algunos y otros no. Algunos dicen: nunca, mi familia es primero, mi hermano, mi hermana, y que me muero por él y no me lo mencionen porque me molesto mucho y me embalontono cuando me tocan a alguien de mi carne y de mi sangre. Hermano, tiene que morir a eso, porque aquí los vínculos no son de carne y sangre. Carne y sangre no tienen herencia. El que está al lado, ese feíto, esa feíta que está al lado tuyo, es un hermano tuyo. El pastor feíto es hermano tuyo. Y así es. ¿Quién escogió la familia? Alguno dijo: ay padre, envíeme, yo quiero ser hijo de Merceditas, quiero llamarme Javier Perico. Nadie escogió eso. Nada. Alguno dijo: no, yo quiero nacer en Santa Marta.
No, 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 cierto que no, Gabrielito, no quedamos ni el lugar, nada. Y en la familia de Dios tampoco. Esta es la familia, y tenemos muchos hermanos que no conocemos, pero que un día conoceremos. Somos la familia de Dios, lo dice la palabra. Yo tengo que leerlo porque no la gente dice, eso es paja. Efesios 2:19, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento apostólico. Amén. Entonces queda claro que Dios quiere un pueblo especial. Es por eso que al estudiar la historia de Abraham, Isaac y Jacob, podemos entender la forma en que Dios edifica a su pueblo. ¿Conviene que sepamos cómo Dios edifica a su pueblo, sí o no? Conviene. Y Dios tiene que hacerlo todo el tiempo, mi hermano. Ojalá que Dios ponga hombres que se preocupen por esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es infinita sobre la faz de la tierra. 80 años, chao. Y todo lo que sabía esa generación se perdió. Si no se lo transmitieron a alguien fielmente, ese pueblo puede andar otra vez en la religión, o pueden andar en el evangelio de la prosperidad, o pueden andar en muchas otras cosas. Dios permita que podamos transmitir fielmente lo que Dios quiere para nuestra generación, a fin de que nuestros hijos lo sepan y ellos sigan caminando a paso firme hacia lo que Dios quiere. Un pueblo santo para la gloria de su nombre. Un pueblo de hombres y mujeres traídos de diferente condición, pero que a través de este estudio de Abraham, Isaac y Jacob podamos comprender los tratos de Dios para forjar en esos hombres el pueblo que Él busca para la gloria de su nombre. Ese es el propósito. ¿Está claro? Más o menos claro. El propósito de estas charlas va a ser ese. En Génesis 12:2 dice, que lo estudiamos hace 8 días. Hace 8 días estudiamos, fue Génesis 12:7, donde dice que te daré esta tierra. ¿Se acuerdan que cuando Dios se revela al hombre, le da herencia, le revela heredad? Cuando Dios nos dice que levantemos altar, nos revela que va a hacer de nosotros una gran iglesia, nos revela promesas, nos dice que va a hacer con nosotros. Él dice que va a hacer. No es que Dios se apareció y nosotros seguimos en el limbo. Por eso alguna hermana dice, yo no sé ni para dónde voy, ni para... Usted no sabe, lamentable, es una triste manera de vivir, no saber para dónde vamos. Pero los que hemos confiado en Dios, tenemos claridad hacia dónde vamos. Que nosotros tropecemos, nos enredemos en asuntos del mundo y terminemos torpemente retrasando el propósito para nuestras vidas y para nuestro mal, retrasar el propósito, no significa que no lo conozcamos. Pero hay hermanos en medio de la congregación que por no meterse con Dios no tienen ni idea de para dónde van. Están en una iglesia y piensan, estas van para todo el mismo lugar, yo no sé qué es lo que quiere Dios conmigo. ¿Será que Dios quiere que yo trabaje? ¿Será que Dios quiere que yo me aparte? ¿Será que Dios quiere que yo le sirva? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Usted cree que Dios quiere que caminemos así, hermano? ¿Sí? Dios no quiere que caminemos así, todos a tropiezos, a tientas como ciegos. Yo puedo decir que tengo total certeza de lo que Dios quiere de mi vida. Total certeza. Yo no sé cuántos pueden afirmar eso también. Pero alguno en este lugar debe decir, yo sé lo que Dios quiere en mi vida. Yo no le estoy hablando si Dios quiere que usted ponga un negocio de empanadas o arepas. Lo que estoy diciendo es que alguno en este lugar debe saber que Dios los llama a servirle, a conocerle, a santificarse. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Así que Él dijo en Génesis 12:2, lo leemos, Génesis capítulo 12 y versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti y de mí. Amén. Alguien dice, no, hermano, eso era para Abraham. Ya lo hemos estudiado harto. Si no se acuerdan ustedes, yo lo recuerdo. Gálatas 3:27 y 29. Otra vez, lo leo porque en la repetición está la enseñanza. Es madre de la enseñanza. Gálatas 3:17, en el 27 mejor. Porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Y el Gálatas 3:29 es el complemento. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, cuando Dios le dice, haré de ti una gran nación, ¿a quién se lo está diciendo? A nosotros, porque Abraham ya está allá en la presencia de Él. Nosotros es a quien Dios está hablando en este tiempo. Dile al que está al lado, Dios te está hablando a ti hoy. A ti. Abraham no está, pero tú estás.
Y Dios quiere decirte lo que le dijo Abraham a ti, porque lo acabo de leer. Si en Cristo estás bautizados, de Cristo estáis revestidos. Y si sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. No es una teología, no es una doctrina, es una verdad, es una realidad. Y los que hemos estudiado constantes, firmes, sabemos que es una realidad de Dios. Es algo que ya se efectuó, es algo que ya nadie puede cambiar. Amén. Amén, amén. Entonces Abraham, Isaac y Jacob son los cimientos del pueblo de Dios. Abraham, Isaac y Jacob. Es interesante cómo se presentó Dios a Moisés. A Moisés le dijo, lo leímos en Génesis 3:6. En Génesis 3:6, sí. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. No, así no dice. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Gracias. ¿Cómo le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? No. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el de Jacob. Amén. Qué bueno saberlo, ¿no? Hermano, pero ¿y qué con eso? Ahorita les voy a decir que con eso no hay nada que sobre. Amén. Eso en el antiguo pacto se lo dijo muchas veces. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero nuestro Señor Jesucristo, Mateo 22:32. Mateo está antes de Marcos. Mateo 22 y versículo 32. 22:32. ¿Qué dijo el Señor? Citó esos versículos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, 31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, no por Moisés? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Eso lo dice en Mateo 22:32, Marcos 12:26, Lucas 20:37, vasito de leche con bocadillo. Eso se lo dijo. Y lo dijo por la boca del mismo Señor Jesucristo de Nazaret. No dijo, yo soy el Dios de Noé, el Dios de Adán. No soy el Dios de Isaías, Jeremías. Yo soy el Dios poderoso de Moisés. No, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso tiene que tener significado, ¿no creen ustedes? ¿O creen que está allí por casualidad, un orden literario nada más? No, esto tiene profundidad, razón de ser. Amén. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que Dios quiere en este tiempo enseñarnos. En Lucas 13:38 tengo yo. Lucas 13, que no es lo mismo que 13 Lucas, hemos aprendido. Lucas 13:28. Lucas 13:28. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Pues yo les podría leer toda la palabra que el Señor les dio. Esforzados por entrar por la puerta angosta. Allí será el lloro y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Mateo 8:11. Mateo 8:11. Estas son palabras del Señor Jesús, no son de Pablo, ni de Pedro, ni de ninguno, es de el Señor Jesús. Mateo 8, versículo 11, habla el Señor Jesús diciendo: de cierto, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. No dice Dios de Daniel, de Elías, sino Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué son tan especiales Abraham, Isaac y Jacob? Porque las experiencias de cada uno de ellos, ya lo dije, deben ser la experiencia de cada uno de nosotros. Amén. No la de uno de ellos y la de los otros dos, no. No la de dos de ellos y la del otro, no. La experiencia de los tres es la que hará que nosotros entendamos lo que significa ser del pueblo de Dios. Muchos no entienden eso, por eso no se solidarizan, y yo no puedo culpar de eso. Usted no puede culpar a alguien que no ha ido al optómetra
y no le han recetado sus gafas que no pueda leer las letras de allá. Usted no puede poner bravo y decir, hermano, pero no sea bruto, lea bien. Si no le han sido puestos sus lentes para que lea, no va a poder leer. Si el Espíritu Santo no le ha dado la revelación para entender el cuerpo de Cristo, de lo que Dios quiere hablar de otra manera, pero es lo mismo, el cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios. Cuando los ojos son abiertos, podemos percibir que estamos en el cuerpo de Cristo. Cuando la cruz ha pasado, cuando hemos sido tratados, cuando hemos recibido el trato de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces nosotros damos cuenta que somos parte del cuerpo de Cristo y no permanecemos impávidos en medio de la congregación. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que no mucho, yo sé que no todos perciben eso, pero no lo digo por suficiencia ni mucho menos, lo digo porque es lógico. Es razonable que no todos entendamos aún el valor que tiene el cuerpo de Cristo, que tiene el pueblo de Dios. Eso es un poquito aquí y un poquito allá, y la obra del Espíritu Santo, no es de Hernando Ortiz. Entonces se la va efectuando. Entonces llegará el día en que el que tenía un poco la casa de Dios correrá a la casa de Dios porque entiende. Mientras tanto, no le culpamos de que no venga. Lo que sería absurdo es que entendiendo no lo haga. Pero el que ama la casa de Dios, ¿cuántos aman la casa de Dios? Todos la amamos. Llega el día en que nosotros corremos a la casa de Dios y entendemos que somos parte del cuerpo y que somos parte del pueblo de Dios. Dije que no es suficiente con que conozcamos la experiencia de uno de ellos o de dos de ellos, sino la de tres de ellos. La vivamos. ¿Qué dijo Dios a Isaac? Génesis 26, 24. Génesis, ahora sí la dije, 26, versículo 24, le dijo Dios a Isaac. Y se le apareció aquella noche, Jehová aquella noche, y le dijo a Isaac: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Eso le dijo Dios ¿a quién? A Isaac. Génesis 28, ahí pegadito, versículo 13. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Génesis 28, versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Y qué dijo Dios en Éxodo 6:8? En Éxodo 6:8, ¿qué dijo Dios? 6:8 dijo: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Bastaría con decir que esta es la tierra que prometía a Abraham? No. ¿Bastaría con decir esta es la tierra que le di a Abraham y a Isaac? No. Es a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nación santa sirve al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo hemos dicho siempre en ese orden. Amén. Amén. Abraham, Isaac y Jacob. Tres principios completamente diferentes de conocimiento y de revelación espiritual. Tres. No basta decir que nuestro patriarca fue Abraham, porque si nosotros dijéramos que nuestro patriarca fue Abraham, también lo podrían decir los hijos de Ismael, ¿o no? ¿Sí o no? Puede decirlo los hijos de Isaac y lo pueden decir los hijos de Ismael, pero no conviene que sea así, porque no es cierto. El propósito de Dios no era con Ismael, era con Isaac, para el pueblo de Dios. No bastaba con decir que nuestros patriarcas fueron Abraham e Isaac, ¿cierto? Pongan atención. No basta decir que es el Dios de Abraham, porque podría ser Dios también de nuestros, lo pueden decir también los ismaelitas. Y en Ismael no está el propósito de Dios, está en Isaac. Hablo del propósito del pueblo santo de Dios, de su iglesia. Y lo digo ahora que tampoco basta decir que es el Dios de Abraham y de Isaac, porque en ese caso también los hijos de Esaú podrían decir que son del propósito de Dios, ¿o no? No puede ser suficiente decir nuestros patriarcas fueron Abraham e Isaac,
porque también lo puedes decir los hijos de Esaú, que en algún momento se constituyeron en un pueblo casi que maldito, Moab, hijos de Esaú. No, tiene que decirse que es de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. 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 Abraham, Isaac y Jacob. Es bien específico, bien específico. Podemos empezar por mirar un poquito a Abraham. Y digo un poquito porque eso va para largo. Abraham tiene la misma raíz que Abraham. La palabra Abraham y Abraham, que Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, tiene la misma raíz, que es padre, 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 padre. Abraham aprendió de Dios aprendió a ser padre y aprendió que Dios es padre. ¿Sí? ¿Qué significa que Dios es padre? Aprender que todo, absolutamente todo proviene de Dios. Todo procede de Dios. Todo, las estrellas, el universo, lo que comemos, lo que vestimos, todo, nuestro ser, nuestro aire, todo proviene de Dios. Dile al que está al lado, todo proviene de Dios. Todo, absolutamente todo. Hay gente que dice que lo sabe, pero quizá no lo sabe como debería. Ahora, el Señor Jesucristo dice en el 5:17 eso, que es la lección. Juan 5:17. Juan 5:17, el Señor Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en el 19 el Señor Jesús dice, ahí mismo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. El Hijo es Cristo, pero el Hijo eres tú. Di al que está al lado, tú eres hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo que no puede hacer el Hijo? Nada por sí mismo. ¿Por qué intentas hacer algo por ti mismo? ¿Por qué intentas, luchas y tienes tus planes aparte de Dios o presumes que conoces el plan de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Por qué presumimos eso? ¿Por qué vamos, compramos y decimos y amamos mucho a Dios y decimos haber entendido las Escrituras cuando aquí dice que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo? ¿Eres hijo? Entonces no debes poder hacer nada por ti mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Y cómo puede ver hacer al Padre algo si no tiene comunión con el Padre? Buena pregunta. Porque todo lo que el Padre hace, eso justamente es lo que también el Hijo hace. Amén. Amén. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores que éstas le mostrará. Cosas mayores que las que yo he hecho vosotros haréis, si andáis conmigo. Porque si estáis conmigo, yo os mostraré las obras más grandes que tenéis que hacer. Si estáis apartados de mí, nada podéis hacer, porque no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Todo lo que el Hijo puede hacer es lo que ve hacer al Padre. ¿No es un principio espiritual esto? Pregunto. Seguramente sí. Nuestra vida puede tener muchos principios. La cuestión es, ¿nos regimos por esos principios o no? Cuando empecemos a regirnos por esos principios, lo que Dios quiere obtener de nosotros lo obtendrá abundantemente. Esa debe ser nuestra experiencia todo el tiempo. Amén. Amén. Que nada puede hacer el Hijo sin el Padre. Que el Padre hizo todas las cosas. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver, alguien que lo lea mejor para no equivocar. En el principio hizo Dios todo. Sí, los cielos y la tierra, todo. Lo visible y lo invisible, todo hecho por Dios, todo. Ese es un principio cristiano. Dios lo hizo todo. Abraham tuvo que entender que Dios lo hizo todo, que el llamamiento suyo procedía de Dios, que el entendimiento suyo procedía de Dios, que el propósito suyo procedía de Dios,
que su caminar procedía de Dios, que su protección procedía de Dios, que su salvación procedía de Dios, que su bendición procedía de Dios, que su hijo procedía de Dios, que él no podía tener un hijo si Dios no se lo daba, porque él no podía tener hijos, su padre no podía tener hijos, nada podía hacer sin Dios, nada. Tenemos que entender eso, mi hermano. Tú no podrías tener hijos, ni yo podría tener hijos si Dios no nos los da. Nosotros no podríamos caminar un paso si Dios no nos lo permite. No podríamos respirar si Dios no lo permite. No palpitaría el corazón si Dios no lo permite. Tú dices que haces lo que quieres, que vas donde quieres. No estás bajo el principio este. Este principio dice, no puede hacer nada el hijo apartado del padre. Nada. Nada de la voluntad de Dios. Todo fuera de la voluntad de Dios. Puede hacer lo que quiera. Puede ir, jugar canicas, puede ser infiel, puede hacer lo que le dé la gana fuera de Dios. Pero en Dios, nada que no sea de su voluntad. Ese es un principio rector del caminar cristiano. Ese es un principio rector hacia el que Dios quiere encaminarnos a todos nosotros. Por eso es necesario hablar de Abraham, ¿o no? ¿Sí lo entendemos, mis hermanos? Cuando entendamos que Dios es el Padre y entendamos lo que significa paternidad de Dios, ¡puf!, qué bienaventurados seremos. El pequeñito no puede hacer nada. El ejemplo, Dios nos permite ser padres para que podamos de alguna forma medio comprender lo que significa la paternidad suya. El pequeñito no va a ninguna parte. Yo no imagino a Juanito pasando la avenida Centenario allá de la zona franca para venir a la iglesia. Yo la verdad no me lo imagino. ¿Alguno tiene tanta imaginación? Un momentico que yo voy a parar la avenida, que viene una flota, una tractomula. No puede hacer nada el hijo sin el padre. Él sabrá la dirección. Creo que no sabe que esto es 16H. Yo creo que hasta nos perderíamos por la dirección. Pero Juanito no llegaría aquí solo. Yo no imagino a Juanito levantándose temprano a batir los huevitos y a hacer el desayuno. No creo que alcance ni siquiera a batir el chocolate. No creo. Encima de la estufa. ¿Ah? No depende todo del hijo, no depende del padre. Es que nosotros creemos que porque crecemos ya somos independientes. Pero hemos aprendido que el que crece se hace dependiente de Dios, no independiente de Dios. El que crece comprende que no puede hacer nada el hijo, nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Principio rector de la vida cristiana. Principio que debemos aprender de Abraham. ¿Amén, mis hermanos? Amén. Nada hacemos sin él. La pregunta de nosotros entonces debe ser: ¿ha iniciado esto Dios? ¿Esto que estoy haciendo lo inició Dios? ¿O le echamos el muerto a Dios? Dios me mostró, y con eso quedamos impresionando a todo el mundo. Dios me dijo que yo esto, y eso hacen la postura de santidad y le sale aquí la aureola. Y decimos, impresionante. ¿Qué tiene Dios? Raro que tenga comunión con Dios y no quiera estar con los hermanos. Muy raro, porque Dios no miente y esa palabra no miente, y ese libro dice que el que tiene comunión con Dios ama a los hermanos, no puede estar lejos de ellos. Extraño. No se engañe, hermano, a mí no me engaña. Las posturas pseudo espirituales las conozco de sobra y no me impactan nada. No me parece que sean me parecen hasta irrespetuosas con Dios. Dios me dijo que hiciera esto, y no te ha dicho que te congregues. No te ha dicho que ames al hermano y que es la soberbia. No te ha dicho que camines en humildad. Vaya, que todo emprendimiento nuestro, digamos, esto lo inició Dios. ¿Esta iglesia la levantó Dios o un grupo de personas aquí? Ay, caramba, no hay la más mínima duda. Yo repaso cada evento y tengo total certeza de que Dios comenzó aquí. Yo, atril, que me esculque si alguien lo puso aquí. Dios lo puso ahí. Esta tarima no la levantamos ninguno. ¿Quién la trabajó? Refaccionándola tal vez. Nada, hermano, es que nada. Todo lo ha hecho Dios en este lugar, todo. Y algunos que se creían que lo habían hecho, entonces, permiso, mijito, porque usted está pidiendo la gloria que no le pertenece y ya no están aquí. Que Dios no nos permita de ninguna manera tocar ni arruinar su gloria. Él lo ha hecho todo en este lugar. Y la pregunta es, ¿lo comenzó Dios? Si lo comenzó, amén. Si Dios lo comenzó, Él lo terminará contigo o sin ti, conmigo o sin mí, porque es la obra de Dios. Y cuando la obra de Dios, nadie la puede intervenir, nadie la puede hacer tropezar, porque es de Dios. Eso dijo Gamaliel. Si esta obra de Dios, tengan cuidado, porque han abierto muchas obras por ahí, decía Gamaliel, y cita varios.
Ese la levantó y tropezó y desaparecieron él y todos sus seguidores, le decía a los del Sanedrín. Y aparecieron varios. Y si esa obra que ustedes están atacando es de Dios, prevalecerá. Y no querrían ser ustedes hallados peleando contra Dios. Cuando es la obra de Dios, tranquilo mi hermano, la cosa se puede poner templada. Si Él nos dijo que nos tiramos en la barca, puede levantarse el mar con todo su furor, pero no prevalecerá porque la obra es de Dios. No importa que a la gente le agrademos, puede que la gente vaya, venga, ese no es el asunto. Lo importante es que Dios esté, porque si es su propósito, ese propósito prevalecerá. Eso lo supo Abraham. Abraham lo supo desde el primer momento, que quien lo llamó fue Dios. ¿Sabes tú que quien te llamó fue Dios? Si sabes que quien te llamó fue Dios, permanece firme aunque todo el mundo se mueva. Y no como un reto ni como suficiente, simplemente un acto de firmeza y de confianza, de verdadera fe en Dios. No importa que todo se caiga a tu derecha, a tu izquierda, se deshaga todo. Digas, tremendo que estoy viendo esto, ¿qué pasa? Aún tu propia vida y estemos asustados y temblando en la barca, pero Él está durmiendo en la barca. El propósito lo comenzó Él, mi hermano. Amén. Así que ser pueblo de Dios no provino, la idea no provino de Dios, la idea no vino de Abraham, vino de Dios. Amén. ¿De quién vino la idea? Haré de ti una gran nación. ¿Ustedes creen que Abraham estaba pensando, voy a salir de Ur de los Caldeos y voy a ser una gran nación? No, él estaba cazando pispis por allá en Ur de los Caldeos. Y fue Dios el que dijo, sal de tu tierra. Y eso lo vamos a estudiar lentamente. Amén. Es un propósito de Dios, no es propósito del hombre. Él no sabía que iba a ser padre de una gran nación, créamelo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que él no lo sabía hasta que Dios se lo dijo. Fue idea de Dios traerlo al otro lado del Éufrates. Génesis 12, 1 al 5. Génesis 12, del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluyendo la tuya y la mía. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Amén. Amén. Fue Dios quien lo dijo, te necesito para un propósito, ven. Y lo sacó. Él no sabía para dónde iba. Él no sabía para dónde iba. Algunos en este lugar están desesperados porque no saben para dónde van. Pero es que, ¿qué es lo que quiere Dios hacer con mi vida? Tranquilo. Confía en Dios y Él hará. No es que yo necesito saber qué es lo que quiere hacer Dios con mi vida. Pastor, dígame, ¿qué es lo que quiere Dios hacer con mi vida? Yo no sé, hermano, yo soy el oráculo de este lugar. Lo que voy a decirle es lo que dice Dios acerca de Abraham. Dios testifica en Hebreos 11:8, dice, porque por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe le creyó y se fue. No dijo, por la fe muéstrame aunque sea, ¿qué te parece si me traes, yo no sé, una presentación en computadora así bien, donde yo vea la tierra y yo pues entonces te creeré? No, por la fe salió porque Dios le dijo sal, y no sabía para dónde iba. Eso es lo que dice este libro. Amén. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué tanto afán desesperado de querer conocer el mañana? ¿Y cuál es, para dónde es que vas? ¿Y dónde es que Dios te va a poner? Confía en Dios, camina a su sombra, camina a su lado, nada más. Si Abraham no tomó la iniciativa, ¿tú crees que nosotros sí debemos tomar la iniciativa de para dónde vamos? Vayamos, hagamos, cojamos. Dios nos tiene que enseñar mucho acerca de eso, a todos, porque es una experiencia que todos nosotros debemos tener. Amén. Santiago 4, ahí pegadito, Santiago 4, 13 y 14. Esa fue una cita que ayer miramos, sí. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y compraremos una mansión y compraremos un auto y haremos una gran casa, y cuando no sabéis
lo que será mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Dile al que está al lado, ¿qué es vuestra vida? Contéstale, dile al que te preguntó, dile neblina, dile neblina. Bueno, otra vez, hagamos el ejercicio, dígale, ¿qué es tu vida? Dile al que está al lado, ¿qué es tu vida? Y al que le preguntó, contéstele, neblina, neblina, neblina. Oiga, ¿usted alguna vez le han dicho que usted es neblina? Hoy se lo están diciendo, usted es neblina, usted no me deja ver bien. No, neblina, en un instante está y al siguiente ya no. Neblina. ¿O no? Yo recuerdo hermanos, un hermano que llamaba Israel, neblina. A Guillermo, neblina. Guillermo Iregui, neblina. Neblina, yo recuerdo mucha neblina. Y un día se acordarán de nosotros como neblina, porque eso es lo que somos. Amén. Y si somos neblina, ¿qué dice ahí enseguida? 4 ¿qué? Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis del mañana nada, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Esto todo solamente es la introducción hacia la vida de Abraham, hacia la vida de Abraham. Nosotros no puede hacer nada el hijo independiente del padre. Él no podía tener un hijo si no lo recibía de Dios. Él no podía ir a una tierra de bendición si Dios no se la daba. Él no podía ser un gran pueblo si Dios no lo permitía. Este no es un conocimiento doctrinal, sino debe ser un conocimiento experimental. Cada quien debe experimentarlo. Yo no sé a cuántos Dios le ha dicho, sal de ahí. Yo no sé, pero creo que a la mayoría. Algunos dicen, más tardecito, Señor, yo despuesito, más, aguarde tantico, en tu alito voy para allá. Sí, dicen así, ya, aguarde tantico que ya voy, es que estoy ocupado. Sí. Pero a algunos Dios le ha dicho, sal de ahí, ya, déjalo todo y sígueme. Y creo que a todos se lo ha dicho, aquí entre nos. No se me ofendan, pero creo que a todos les ha dicho. Y esto no significa que es tu empleo y que deja tu manera de vivir anterior. ¿Qué haces tú todavía en las tiendas de Cedar? ¿Qué haces tú todavía allá en la tienda de la esquina de Egipto? ¿Qué haces allá? Es que a mí me gusta mucho. No. Dios te llamó y te dijo, sal de ahí a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Porque la promesa de Abraham, lo leímos, Gálatas 3, 27 y 29, son tuyas, son mías. Esas palabras, Abraham, son tuyas, son mías. Amén, mis hermanos. Yo no me voy a extender más, voy a dejar aquí. Espero que queden como iniciados, porque esto no es sino media página de la introducción. Amén. Pero con el ánimo de que no nos vayamos muy tarde, vamos a parar aquí y ojalá que podamos reflexionar solamente hoy en el principio de la paternidad que Dios le reveló a Abraham, que todo proviene de Dios y que no puede hacer nada el hijo sin el padre, porque todo procede del padre, que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que nosotros podemos decir, voy mañana, iré, compraré, haré, porque eso es una gran insensatez. Falta entendimiento espiritual que en algunos casos es completamente comprensible y en otros casos es completamente inadmisible. Comprensible para el que recién llega al evangelio, inadmisible completamente para quienes ya llevan más de 3 años en el evangelio y aún hacen como les parece. Amén. Amén, Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor. ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vivir.